Muy buenos días, queridos hermanos. Es una bendición estar acá una vez más. Hoy vamos a estar hablando sobre el cristiano en la ciudad. Recordar que el pastor Danilo está de viaje, se encuentra viajando en una actividad de City to City, y el pastor Rui en estos momentos también está predicando en la iglesia El Encuentro en el centro de Santiago. Es una bendición, de verdad, poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. El desafío que tenemos como cristianos en un mundo donde un buen número de personas ha decidido vivir con valores que podríamos denominar anticristianos es enorme y debemos ser conscientes de ello. Esto porque el cristiano, se supone, debería diferenciarse del no cristiano de manera natural. Y digo natural, no por el título de cristiano, que implica desde luego ser un digno representante de Cristo. Está fallando bastante el micrófono, parece, ¿no? ¿El otro? ¿Cambiamos? Ok, vamos a intentar con este, una más. Es que me gusta tener las manos libres. Si vuelve a sonar, lo cambiamos, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de este desafío que tenemos como cristianos, no por el título de cristiano, que implica desde luego ser un digno representante de Cristo, ni por la ética cristiana en la que hemos sido educados, muchos de nosotros por nuestros padres, que nos enseñaron la palabra de Dios y nos llevaron, o nos trajeron, mejor dicho, a la iglesia cada domingo. Listo, se acabó. Cambiamos entonces, ya no hay... Sí, ni siquiera por las buenas obras que podamos o no hacer, como si se tratara de nuestro propio esfuerzo, sino porque el corazón de nuestra predicación sostiene que el Evangelio es poder de Dios. Poder que es capaz de resucitarnos de la muerte. Poder que transforma, poder que cambia las circunstancias, poder para salvación, poder que ilumina. Para mí ser cristiano es todo un desafío porque desde muy joven he tenido la idea que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que si bien vivimos en esta tierra, no debemos poner la mirada en las cosas de la tierra. Porque las cosas de la tierra perecen, no así las de Dios. Que de nada sirve ganar el mundo si perdemos el alma. En otras palabras, que la vida cristiana es muy esperanzadora para todos aquellos con los cuales convivimos cada día y necesitan la luz de Dios. Jesucristo es la esperanza. Pero más allá de este preámbulo sobre el privilegio y la responsabilidad que tenemos como cristianos, vamos a ver qué es lo que dice Dios al respecto. Y para ello me gustaría invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 4, del versículo 21 al 25. Marcos capítulo 4, del versículo 21 al 25, que dice así. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana, y gracias por tu palabra de verdad, por tu palabra que ilumina nuestras vidas.
Oramos para que tú nos bendigas a través de esta exposición bíblica, que podamos ser transformados a tu imagen para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristianos en la iglesia y creyentes en la sociedad para la gloria de Dios. Esa es la idea que me gustaría comunicar en esta mañana. Y estamos frente a un pasaje relacionado con nuestra nueva vida en Cristo. Un pasaje que apunta a los efectos de la semilla del Evangelio en la vida del creyente. De hecho, si notan o si observan, este pasaje está en medio de dos parábolas relacionadas con la semilla del Evangelio. Por lo tanto, es un texto que nos ayuda a entender en profundidad la responsabilidad que tenemos como cristianos siendo portadores del Evangelio. Al comienzo hay que reconocer que es un texto algo extraño en la manera que está expresado, ya que son frases de Jesús que vemos también en otros libros, Mateo y Lucas particularmente. Pero aquí parece no tener un orden o un hilo conductor como normalmente nos ofrece, por ejemplo, una narrativa. Pero son enseñanzas, son lecciones del Señor para la vida cristiana. Todas relacionadas con conceptos conocidos por los oyentes de su época y también de la nuestra. La luz, el juicio y la responsabilidad cristiana son en realidad los temas que encontramos en este pasaje. Todos, por supuesto, orientados a mostrarnos el poder del Evangelio encarnado en la persona de Jesús, que fluye en la vida del creyente. De este modo vamos a seguir la estructura que el propio pasaje nos ofrece y voy a proponer las siguientes enseñanzas. En primer lugar, los voy a invitar a resplandecer con la luz de Cristo. Resplandece con la luz de Cristo. Segundo, orienta con la verdad de Cristo. Y tercero, comparte las bendiciones de Cristo. Vamos con lo primero, resplandece con la luz de Cristo. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. También les dijo. El inicio de este pasaje indica con claridad que los receptores del mensaje son exactamente los mismos que recibieron la exhortación anterior. Es decir, gente que estaba siguiendo a Jesús y los 12. Pueden observar el capítulo 4, versículo 10, si tienen sus Biblias abiertas. En términos prácticos, esto nos permite afirmar que fue un mensaje para todos aquellos que tuvieron acceso a las enseñanzas del Señor y también los que tenemos acceso hoy. Es una enseñanza para nosotros también aquí. Porque debemos recordar que la particularidad de la palabra de Dios es que trasciende épocas, personas y distancias. Porque uno se siente tan bien cuando escucha un sermón, una predicación. Porque la palabra de Dios es palabra viva. Es la palabra creadora, es la palabra que resucita, es la palabra que transforma. Porque la palabra de Dios es única. Es una palabra que no pasa de moda, una palabra viva, una palabra que nos alimenta, una palabra que nos da dirección espiritual. Es una lámpara. Por lo mismo, somos bendecidos de estar aquí cada semana, escuchando el consejo de Dios para la vida y damos gracias al Señor por esto, ¿verdad? Luego el Señor pregunta, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Evidentemente, la primera pregunta, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo? Es una pregunta retórica,
Porque la respuesta que está esperando el Señor es un no. Ya que podríamos decir que la naturaleza de la luz es precisamente alumbrar. Como nos recordaba el pastor Rui, la predicación de la semana pasada, el gobernante existe para gobernar, el empresario para generar recursos, el estudiante para estudiar, el doctor para asistir a los pacientes, el pastor para pastorear, etc. Por eso, cuando un pastor no pastorea, un médico no atiende, un estudiante no estudia, un empresario no genera riqueza o un gobernante no gobierna, es que nosotros sentimos profundo malestar. Porque desde la perspectiva cristiana sabemos que cada persona tiene dones y habilidades con los cuales ha sido creado. Destrezas que Dios le ha concedido para cumplir con sus propósitos. Entonces, cuando no se hace de la forma que corresponde, la gente no actúa de la manera para la cual fue creada, desobedeciendo a Dios, y no cumple lo que fue encomendado en esta vida, ¿no? Los cristianos sentimos malestar. Por lo tanto, la luz no se esconde debajo de un cajón, no se cubre, no se pone debajo de una cama, sino que se pone en el candelero. La luz en aquellas épocas era parte del modesto inmobiliario de las casas de un solo ambiente y se ponía precisamente junto a la cama, ¿no? Y la sala. Se ubicaba en un lugar alto para iluminar el espacio de manera que todos pudieran aprovechar su resplandor. Entonces, el Señor utiliza este elemento para ejemplificar la importancia de la fuente del mensaje y la vida cristiana. Pero, ¿a qué luz se estaría refiriendo Jesús? Porque muchos podrían ocupar las palabras de Jesús sobre la luz para levantar cualquier tipo de creencia. Solo recordemos que el Señor hace estas afirmaciones y se revela en Cristo en un contexto con una influencia griega que creía que la luz era tanto objeto como medio, que la luz capacita para captar el mundo y dominarlo. Para los griegos, la luz, la iluminación, el brillo, resplandor, la claridad eran sinónimos de que el conocimiento trae iluminación. Para el judaísmo, en tanto, la luz era la brillantez del mundo, la salvación y la sabiduría. Dios hace brillar su luz o da luz por medio de la sabiduría y la ley. La ley, como luz que es, confronta también la oscuridad y llegan a ser entonces cualidades morales. Para el gnosticismo, por otra parte, la luz era el espacio amorfo del mundo, el yo de los redimidos. La iluminación es el encender la chispa de la luz que está encarcelada en las tinieblas o en la materia. Para los gnósticos, la luz era una transformación. La redención era el ascenso de los redimidos hacia la luz. Para ellos, la luz y la vida eran idénticas, trascendentes. Como podemos apreciar concepciones acerca de la luz, podríamos encontrarlas en cada religión hasta nuestros días. Pero para Jesús no había ambigüedad. La luz era Él. La Escritura dice que cuando Él nació, el mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. Que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fue Él mismo quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz, es decir, la luz hablando
de la luz. El que anda en tinieblas y en oscuridad, perdido, es porque no ha venido a Cristo, no le conoce, no ha sido iluminado por la verdad de Dios. ¿Crees que estás viviendo en esta condición? ¿Estás viviendo una vida sin rumbo ni dirección? ¿Estás cansado de vivir así? Muchos aquí en algún minuto hemos experimentado esos sentimientos, ¿verdad? Hemos sentido la carga de la insatisfacción, de la tristeza, la desolación. Pero al mismo tiempo, una vez que hemos sido alcanzados por la luz de Jesús, nuestra insatisfacción, tristeza y desolación han sido cambiados en gozo. Amén. Hemos experimentado el destello de la salvación. Hemos renacido para una nueva vida. Para aquellos que no están viviendo esto, la invitación es: ven a Jesús. Él te está llamando hoy. Él está hablando a tu corazón a través de este mensaje. Tal vez este es un momento providencial que Dios está usando para que le conozcas. Confiesa a Cristo. Reconoce su obra por ti. Reconoce su obra por ti en la cruz. Arrepiéntete sinceramente de tus pecados y somete tu vida al señorío de Cristo. Ahora, aquellos que estamos viviendo en la luz, la palabra de Dios nos exhorta a juzgar con la verdad de Cristo. En otras palabras, a medir de una manera razonable y conscientes de la responsabilidad que tenemos siendo portadores de la luz de Cristo, de la luz del Evangelio. Eso nos lleva a este segundo punto que propuse al principio. Orienta con la verdad de Cristo. ¿Se acuerdan cuál era el primer punto? A ver si me ayudan. Resplandece con la luz de Cristo. Y en segundo lugar, orienta con la verdad de Cristo. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Esta oración se encuentra repetida en el Evangelio de Mateo y Lucas. Recuerden que los evangelios son llamados evangelios sinópticos porque los autores escribieron refiriéndose a un mismo hecho desde ángulos distintos. O sea, observando lo mismo, a veces coincidiendo y otras aportando detalles que el otro autor no incluyó. Algunos dirán que esto se trata de contradicciones en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, pero no les crean. Porque una adición u omisión no es una contradicción necesariamente. Al contrario, podría ser más bien una ayuda para entender la idea que expresa el otro autor de una manera más amplia, holística, como dicen en nuestra época, ¿no? Como sea, para efectos de comprender esta oración, recurrir a otros pasajes nos resulta bastante productivo. La cita de Mateo capítulo 7, versículo 2, se encuentra inserta en el famoso sermón de la montaña que predicó el Señor Jesucristo. Y Jesús está exhortando a sus discípulos sobre profundas verdades de la fe cristiana. Una de ellas, por supuesto, tiene relación con el cuidado que deben tener al hacer un juicio sobre los demás. Y dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. En este trecho, versículo 3 específicamente, aparece una pregunta todavía más conocida del Señor, esa que dice: ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿no? La enseñanza, evidentemente, apunta al cuidado que se debe tener al emitir un juicio sobre otro sin antes mirarse a sí mismo. En Lucas, capítulo 6, versículo 38, en la segunda parte de la línea reafirma lo que estamos diciendo, pues señala: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Queridos, quienes tenemos la luz de Cristo, tenemos una tremenda responsabilidad, porque al que más se le da, más se le pide. Y Dios nos ha dado por gracia, como un regalo, la salvación. ¿Alguien puede pensar o tener algo mayor que una eternidad con Dios? Puede que tengas una casa bonita, espectacular, hermosa, moderna, un auto de lujo o un grado universitario en una universidad top del mundo. Pero nada de eso es más grande que el amor de Dios. Otros, en tanto, puede que no tengan casa, tampoco auto, ni grado académico, pero tienen a Cristo. ¿Y saben qué? Lo tienen todo. Lo que tengas o no, la verdad, poco importa a la luz de Dios. Porque no hay nada más grande que haber sido rescatados de la ira y del infierno. Nada que nos pueda hacer más humildes al reconocer que somos inmerecedores de tanto amor y de tanta gracia. En ese sentido, no tenemos espacio para vivir de un modo que no sea reflejando la luz de la verdad de Dios. Somos bendecidos. No estamos autorizados para parecer, entre comillas, cristianos. ¿Somos o no somos? Esa es la verdad. La Biblia esta mañana nos enseña que como hijos de Dios, reflejos de su luz, debemos vivir con integridad. Y vaya que es una palabra grande, ¿verdad? Porque integridad significa no tener fisuras. No es parecer, es ser. Ser cristianos en la intimidad, cuando nadie nos ve. En la casa, cuando nuestros seres queridos comparten con nosotros. En el trabajo, cuando enfrentamos los problemas. En fin, no podemos pretender ofrecer algo al mundo si nuestra vida no ha sido verdaderamente transformada. Un guía de ciego, dice la Escritura, no puede guiar a otro ciego. Debemos asegurarnos primero de estar viviendo en la luz y en la verdad para luego poder guiar a otros a Cristo. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos orientar con la verdad de Cristo? Bueno, podemos orientar con la verdad de Cristo conociendo a Cristo y su verdad. ¿Y cómo conocemos a Cristo y su verdad? La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 10, en el primer párrafo señala que solo podemos hacerlo habiendo sido llamados eficazmente por Cristo. Dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, nuestro entendimiento, a fin de que comprendamos las cosas de Dios. En este sentido, si Dios nos ha dado la posibilidad de conocerle y comprender sus verdades, estamos en condiciones también de darlas a conocer a los demás. Pero con una profunda conciencia de agradecimiento, sabiendo de dónde hemos sido rescatados. Dios nos ha escogido y nos ha preparado para dar testimonio de la verdad y debemos hacerlo. No te preocupes de los resultados. Estos corresponden a Dios. La obra de Dios en nuestras vidas, indudablemente, nos lleva a ser cristianos en la iglesia y creyentes en la sociedad para su gloria. Este hecho pone sobre nosotros una enorme responsabilidad en cuanto a compartir las bendiciones de Dios, que es precisamente nuestro último punto.
comparte las bendiciones de Cristo. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. De la misma manera que el punto anterior, esta afirmación encuentra un símil en Mateo capítulo 13 del versículo 12 al 17, donde Jesús dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En realidad esta frase está en una parábola que recuerda a sus discípulos los bienaventurados que son al conocerle. Pues muchos, antes de ellos, e incluso entre ellos en ese momento que están escuchando esta frase, no tuvieron el privilegio de verlo ni oírlo, aún estando frente a ellos. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús claramente está diciéndoles, queridos, a ustedes les ha sido dada la máxima bendición en la historia de la humanidad. Porque no solo accedieron al conocimiento de la verdad, sino que también lo vieron, me han visto, me han oído. Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En efecto, los discípulos y apóstoles del Señor no solo vieron y oyeron la verdad de primera mano, también fueron iluminados, alimentados y edificados por ella. Hermanos, al igual que los discípulos y apóstoles del primer siglo, somos gente realmente bendecida, pues hemos conocido la verdad. Verdad que de hecho habita en nosotros. Y es exactamente la misma verdad. La verdad encarnada en la persona de nuestro Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos bendice. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 3 al 14, explicaría las bendiciones del Señor diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras, que es el seguro de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos bendecidos, realmente bendecidos. Quisiera cerrar este tiempo con gratitud al Señor, pero también dejando algunas aplicaciones. Una primera aplicación al cierre de esta exposición es recordar que ser cristiano es ser luz. Luz para tu esposa e hijos. Luz en el WhatsApp de tus vecinos. Luz en el vehículo mientras conduces. Luz. Una luz que ilumina con el Evangelio de Cristo nuestras actitudes y el testimonio de haber sido transformados por la obra del Espíritu. Vamos a lo práctico. ¿Cómo está brillando la luz del amor de Dios, su sacrificio y el servicio en tu hogar? Nuestra esposa e hijos podrían afirmar que estamos cuidando de ellos con el mismo amor que hemos recibido de Dios, o estamos al debe. Por ahí Agustín está moviendo la cabeza atrás. Agustín es mi hijo, por si acaso. ¿Estás trabajando para ellos? ¿Estás proveyendo para tu hogar? ¿Estás haciendo lo que debes hacer en tu condición de padre, de madre, de sostenedor? ¿Es la cruz de Cristo un ejemplo para tu familia? ¿O está solamente colgada en la pared? ¿Eres una luz en la calle y una oscuridad en tu hogar? Aquí probablemente vale la pena recordar que no importa si naciste en una familia cristiana, si vienes sagradamente a la iglesia cada domingo, o si lees la Biblia todos los días y eres incapaz de someter tus pensamientos, tus palabras y acciones al señorío de Jesucristo. El cristiano debe ser luz. Ser cristiano es ser luz. Que tus hechos, querido, querida, hablen más fuerte que tus palabras. Una segunda aplicación es que ser cristiano es orientar con la verdad. Eso requiere pensar, hablar y actuar de la manera que agrada a Dios. Significa, por tanto, vivir en la verdad. Parecer cristianos no es una opción. Debemos ser cristianos siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Recuerden que no podemos dar lo que no tenemos. Pero esta mañana hemos visto que Dios, en su soberanía, nos ha llamado al conocimiento de la verdad y también nos ha equipado con su palabra y su Espíritu Santo para discriminar las verdades de las mentiras y para que podamos caminar en la verdad. Eso nos hace responsables de vivir con la luz de Cristo en cualquier circunstancia. Hermano, te animo a mantenerte fresco en tu conocimiento del Señor, perseverando en tus tiempos personales con Dios, participando en los cultos dominicales, donde Dios nos exhorta con su palabra. Y por qué no, explorando las oportunidades para seguir aprendiendo de Dios de manera formal, con algún curso, diplomado o estudios en teología que apoyen tu desarrollo y madurez espiritual. En el seminario Martin Butzer, por cierto. Por último, ser cristiano es compartir las bendiciones de Cristo. Y aquí simplemente te exhortaría a mantener tu compromiso con el Evangelio, buscando las oportunidades para compartir. Comparte el Evangelio de las bendiciones que leímos en Colosenses. Hazlo con valor, no desistas, no decidas por el resto. No, es que no va a querer escuchar, es que no quiere saber, es que la gente necesita escuchar las buenas noticias de salvación. Y Dios te ha puesto ahí, junto a ellos, para hacerlo una realidad. Amén. Que el Evangelio de la luz alumbre sobre las tinieblas. Queridos, Dios nos ayude a ser cristianos en la iglesia y creyentes en la sociedad, para la gloria de Dios. Que no haya una dicotomía. Resplandece con la luz de Cristo. Orienta con la verdad de Cristo. Y comparte
las bendiciones de Cristo. El Señor bendiga su palabra.